Comenzamos. Ujú. Entonces, ¿qué será un subespacio? No sé. O sea, cuando yo te hablo de subespacio vectorial, ¿qué te dice un subespacio vectorial? Pues es un espacio donde hay vectores, en plan, Un espacio donde hay vectores, ¿qué más? que está dentro, no sé, Ok, no sé qué más. antes de yo trabajar con la parte de subespacios, vuelvo y repito, y lo voy a hacer a grosso modo, dentro de la parte de los subespacios, antes de entrar con subespacio, vienen los espacios vectoriales, que es el papá de todos. O sea, quiero decir, antes de que surjan los subespacios, tiene que haber surgido un espacio. Pero cuando yo hablo de un espacio vectorial y lo hago únicamente a modo informativo, cuando yo hablo de un espacio vectorial, yo estoy hablando de una terna, que se supone que debes saber lo que es una terna, ¿no? Un conjunto de tres elementos ordenados, ¿no? O sea, un Vale, conjunto de tres elementos ordenados, simplemente eso. Un sí. par ordenado en cálculo, un par ordenado, evidentemente un par de elementos dentro de un conjunto ordenados, que son los que se representan en RLA2. Entonces, pero cuando yo hablo de un espacio vectorial, es una terna de la siguiente manera, en donde se establece un conjunto llamado V, dotado de dos operaciones básicas, que son la suma y el producto. ¿Sí? Ujú. Eso es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto llamado V o C o como lo quieran llamar, ya, dotado de dos operaciones básicas que son la suma y el producto, en donde bajo la suma cumple una cantidad de operaciones y bajo el producto cumple otra cantidad de operaciones. ¿Sí? O Ujú. sea, en particular, bajo la suma es una ley de composición interna que constituye también, dicho de otra manera, un grupo abeliano, y bajo el producto es una ley de composición externa. Pero como eso no entra para ti, evidentemente salto esa parte. Pero antes de todo surge el espacio vectorial, que es el que da pie a que tú llames cualquier cosa vector. Es decir, si Ujú. hablamos de las propiedades de la suma, te las menciono nada más, son asociativa, elemento neutro, elemento opuesto y la conmutativa. Por eso se dice que es un grupo abeliano. Y luego, Ujú. para el producto se establece la propiedad asociativa de dos escalares con respecto a un vector, la propiedad distributiva de un escalar con respecto a la suma de vectores, la propiedad distributiva de un vector con respecto a la suma de escalares y el neutro de la multiplicación. Pero cuando ya se cumplen todas esas propiedades, pues entonces le dice a la persona, eso es un espacio vectorial. ¿Cuál es el boom de la historia para ustedes at the beginning, o sea, cuando eran like a child en el cole? Pues entonces para ustedes en el cole, en el AESO, un vector era simplemente esto, ¿sí? Sí. Un vector para ustedes era un elemento que tenía origen, dirección y sentido. En particular, un vector era una semirrecta orientada con origen, dirección y sentido. Ujú. Pero ahora ya eso pasa a la historia, porque ahora te dicen, bueno, un vector es simplemente un elemento que pertenece a un espacio vectorial. Pues en serio, ¿y cómo es eso? Bueno, un espacio vectorial es un conjunto dotado de operaciones, tal como te dije, que resulta que después te enteras que una matriz es un vector, una derivada de una función real de variable real es un vector, una integral definida, un intervalo cerrado es un vector, una par ordenada, una terna es un vector. Entonces, ¿o en serio esos son vectores? Sí, pero ¿por qué? Porque cumple todas las condiciones de un espacio vectorial. Pero los espacios vectoriales son arcaicos y eso más que todo lo ven los de matemática, los que estudian matemática pura o los que estudian ciencias puras, que tienen que demostrar que tienes un espacio vectorial, porque la demostración es densa. Pero entonces primero surge el espacio vectorial y después el subespacio. Entonces esto no hace falta que lo dictes, que lo copies, porque lo voy a pasar en el pizarrón. Ahora, cuando yo hablo de un subespacio vectorial, la definición formal me dice a mí lo siguiente: sea V, ¿sí? Sea V un espacio vectorial, porque primero tiene que definirse el conjunto grande, sea V un espacio vectorial y W contenido en V, entonces se dice que W va a ser un subespacio vectorial si y solo si
W, él es un espacio vectorial por sí mismo. Repito, esto es lo que dice la definición formal del subespacio vectorial, matemáticamente hablando. Sea V un espacio vectorial y W contenido en V, porque esa notación es contenido en, o sea, él es un conjunto que está contenido en V, se dice que W es un subespacio vectorial siempre que W sea un espacio vectorial por sí mismo. Parece como un trabalengua, ¿no? O sea, Sí. hay un subconjunto contenido en un espacio vectorial. Y ese subconjunto, él va a ser en un espacio vectorial. Y ese subconjunto va a ser un subespacio vectorial si por él Sí. mismo es un espacio vectorial. Es como la Ujú. canción, es como la canción esta de Tarzán, hijo de hombre, un día un hombre será. O sea, él es el hijo del hombre, pues entonces él sí demuestra todas las Sí. condiciones del hombre, pues un día el hombre será. ¿Sí? Ujú. Ok, pero eso es algo redundante, porque yo no te puedo decir a ti, pues estamos trabajando con subespacio vectorial y al trabajar con subespacio vectorial, yo le voy a decir a la persona, pues ahora si es algo más pequeño, yo no voy a demostrar las 8 condiciones que se cumplen en el espacio vectorial, que dicho sea paso son bien densas. Se supone que tiene que haber algo más corto para demostrar que yo tengo un subespacio vectorial. Ahí es donde entra el famoso teorema de caracterización de subespacios. Es decir, porque vuelvo y repito, yo lo voy a dar tal como lo suelo dar de toda la vida. Ahora, ahí es donde entra el teorema de caracterización de subespacios. Ahora, que como diría una de mis profesoras, que fue una de las que más admiraba yo en la universidad, el teorema de caracterización no te dice a ti que es un subespacio, sino él tiene todas las características. Es como que tú agarras y digas, pues mira, ahí viene yo qué sé, un político. ¿Por qué? Porque camina como político, habla como político y eh, hace esto como político. Entonces supone que él debe ser una persona de la política. Ahora, el teorema de caracterización es lo mismo. Él no te va a demostrar nada. Él lo que te va a dar únicamente las condiciones o las características fundamentales que debe cumplirse para que tú puedas llamar a ese conjunto un subespacio. ¿Sí? Ujú. Es el Ok, teorema de ah, caracterización de su espacio. de subespacios. Ahora, ¿qué me dirá a mí el teorema de caracterización de subespacios? ¿Qué me dirá a mí? Pues las características de un subespacio. ¿Cuáles serán? Estamos el primer día, así que se vale todo. O sea, yo el primer día, así el examen sea, porque normalmente yo trabajo con personas consecutivas, es decir, arrancamos en esto, luego pasamos al otro, primer examen, segundo examen, tercer examen, asignatura siguiente, y así va la historia. Entonces, el punto es, el primer día yo no los conozco, usted no me conoce a mí, so we're meeting us, you know? O sea, entonces yo necesito saber qué es lo que hay y en función a ello trabajar porque, como siempre Ujú. lo digo, me ha tocado de todo tipo de público. Me ha tocado personas muchísimo, muy inteligentes, me ha tocado personas término medio, me ha tocado personas que, como una vez una chica que presentaba un examen de ecuaciones diferenciales, lo presentaba en una semana más o menos y a ella le costaba muchísimo. Y eso sí, la chica se puso y se puso y se puso y aprobó el examen. Y ahora no era esto es corto, era un mogollón de contenido. Te estoy hablando como de Sí. 20 ítems en una semana, o sea, que todo se puede, ¿no? Entonces, es tu contenido, un contenido corto. Entonces, el punto es, evidentemente, que yo necesito escuchar que primero qué es lo que hay, ¿sí? Para Primero, trabajar en ¿qué es lo función que? a ello. ¿Qué es lo que hay allí para trabajar en función a ello? ¿Sí? Ujú. O sea, porque, por ejemplo, con las personas que van rápido me ha tocado ir acelerado. Personas que de repente A ver, le costaba más. yo mi problema es que es que álgebra lineal no he prestado mucha atención. Entonces, hay alguna, o sea, no sé, voy mal. Voy... Pues con más razón entonces, escuchando lo que tú acabas de decir, voy a trabajar desde las bases. Sí. Sí, sí. Ok, entonces ahora cuando yo hablo del teorema de caracterización, tengo 3 propiedades y esto si quieres lo apuntas, pero vuelvo y repito, como te lo dije por el WhatsApp, yo
mando la clase en video y en PDF. O sea, que lo tienes escrito y en video. ¿Que quiero volver a ver la Guau. clase? Pues vuelvo a ver la clase en el video, ¿sí? Ok, Ujú. entonces las tres condiciones son, primero que nada, el neutro. Es decir, en pocas palabras, y lo escribo de manera matemática, existe un elemento neutro que pertenece y vamos a llamar a ese conjunto W. O sea, vamos a hablar de W en este caso como el subespacio. Es decir, ese W, él va a ser el subespacio. ¿Sí? O sea, yo Ujú. quiero demostrar que un subconjunto, porque lo que sí está claro es que él va a ser un subconjunto. Quiero demostrar que un subconjunto es un subespacio. Y luego, como tú me dijiste al comienzo, que hay en el subespacio vectores, obviamente, porque ahora ya todos los elementos que se demuestren como subespacio, o sea, elementos en subespacio, van a ser vectores. ¿Sí? Ujú. Ok, la primera es el neutro, es decir, ¿qué me dice el neutro? Bueno, que existe un elemento neutro que pertenece a ese W. ¿Sí? Sí. Ok, luego, ahora después de esto vendría la cerradura. Ahora, yo lo llamo de toda la vida la cerradura. Es decir, ahora en este caso, ahora vendría luego la cerradura. ¿Qué me dice la cerradura? Que para cada par de elementos U y V que yo tome en W, cuando yo haga la suma de ellos dos, va a pertenecer a W. O sea, para cada par de elementos que yo tome en el subconjunto, cuando haga la suma va a caer dentro del subconjunto. ¿Sí? Ujú. Y luego, por último, yo también de toda la vida lo llamo la clausura. Es decir, la última condición o la tercera, porque esta parte es corta, es la clausura. Es decir, que para todo elemento, vamos a decirle K, que pertenece al cuerpo, que también te va a preguntar algo ahorita, y para todo elemento U que pertenezca al subespacio, pues entonces el K por el U va a pertenecer al subespacio. ¿Sí? ¿Para todo elemento? K que pertenezca al cuerpo y para todo elemento U que pertenezca al subconjunto, entonces el K por U pertenece al subconjunto. ¿Sí? Porque Ujú. no vamos a llamarlo subespacio, como diría mi profesor Andrés González, no lo vamos a llamar subespacio todavía porque yo no he demostrado que sea un subespacio. De momento es Sí. un subconjunto. ¿Sí? Ujú. Ok, pero hablando de eso, ¿qué será el cuerpo? Porque estamos limando la base para después pintar y poner las cosas en orden. ¿Qué será el cuerpo? La matriz. No sé, no No, sé. porque fíjate, dicho sea paso, cuando a ti te hablan de una matriz, te dicen sea la matriz M definida por entradas reales y variables reales sobre el cuerpo K. ¿Qué será el cuerpo? En álgebra lineal. No sé. Ajá. No, no sé. Iba a decir El el espacio, pero no, no sé. No, el espacio no. El cuerpo, que en álgebra lineal nosotros lo definimos como F, que hace referencia a field, ese cuerpo es un conjunto numérico, que a saber, siempre en álgebra lineal, el conjunto numérico que nosotros trabajamos son los reales. ¿Sí? O sea, Ujú. en álgebra lineal hay dos términos importantes. El cuerpo, que hace referencia al conjunto de los números reales, un conjunto numérico, que a saber siempre trabajamos sobre los reales, y luego tenemos ese espacio vectorial, que evidentemente es donde están los vectores. ¿Sí? Ujú. O sea, hay dos opciones, que un elemento pertenezca al cuerpo o que un elemento pertenezca al espacio o al subespacio vectorial, no hay más. ¿Sí? Vale, Ok, ok. entonces, para yo poder demostrar que tengo un subespacio vectorial, vuelvo y repito, tengo que demostrar tres condiciones: que el neutro exista y pertenezca al subconjunto, que para cada par de elementos que yo tome en el subconjunto, la suma caiga en el subconjunto, y que para cada elemento K, que es un número entero, un escalar que yo tome dentro del cuerpo, y para cada elemento U que pertenezca al subconjunto, la multiplicación de ese escalar por ese vector pertenezca al subconjunto. ¿Sí? Ujú. Ok, pero vamos a ver cómo se come eso. Entonces, ahora imagínate entonces, ahora en este caso, que yo estoy trabajando, ahora por ejemplo,
yo te doy a ti, ahora en este caso, un subespacio, vamos a llamar un subconjunto, y vamos a llamarlo igual W. Vamos a suponer que tengo un subconjunto definido como todas las ternas de la forma X y Z que pertenecen a R3, tal que, y vamos a jugar Let's Play Games between us, porque it's just the first day, so I need to listen a lot of things. Vamos a ver, a escuchar cosas. Ahora, eso que está allí, yo quiero demostrar que eso es un subespacio vectorial, ¿sí? Ahora, al primer momento, dicho sea paso, ¿qué dice ese subconjunto? Bueno, el subconjunto me dice a mí, ahora en este caso, que tengo todas las ternas de la forma X y Z pertenecientes a R3, que es el espacio, tal que X menos Y menos 2Z igual a 0. ¿Qué será eso? Pues no sé. El, La no sé. Algo muy importante, y estos puntos, si quieres, si los apuntas, valga la redundancia, eso es algo muy importante. ¿Qué será? Porque cuando yo hablo de un espacio vectorial, dicho sea paso, regresando atrás, cuando yo hablo de un espacio vectorial, por ejemplo, tengo R a la 3 con la suma y el producto, que son todas las ternas de la forma de X y Z, o tengo a R a la 2 de esta forma que está O sea, me has aquí, preguntado qué es lo que de son R3. exacto. O sea, quiero decir, Ah, es ¿qué, la qué es realidad lo que 3. se Estamos establece, en de, qué se establece después del lado derecho? O sea, ¿qué es ese ah, X menos Y menos 2Z? pues el espacio vectorial es, no sé. Ajá. O sea, no todo esto es el subconjunto que tú vas a demostrar si es un subespacio o no. Todo esto es el subconjunto que yo voy a demostrar si es un subespacio o no. Pero la pregunta es, ¿qué será esto que está aquí? ¿Qué será? Ujú. Pues no sé, es lo que hay que utilizar para demostrar que es un subespacio vectorial, pero no sé Ajá. ¿Y eso que exactamente qué tengo que utilizar, cómo se llama? es una ecuación, no sé, Ecuación vectorial, cartesiana del subespacio. cartesiana. Vale. Cartesiana, porque por eso es que quiero ir poniendo las cosas en orden. Ahora, esto que está aquí justamente es la ecuación cartesiana del subespacio. Entonces, porque, vuelvo y repito, y por eso puse el ejemplo anterior. Ahora, cada espacio vectorial, él no tiene ninguna ecuación cartesiana, porque cuando yo te digo el espacio vectorial de todas las ternas, el espacio vectorial de todos los pares ordenados, el espacio vectorial de todas las matrices 2x2, el espacio vectorial de todas las derivadas parciales definidas en R. O sea, eso es genérico, no hay nada particular. Pero cuando Ujú. yo hablo de un subespacio, sí, porque hay diferentes subespacios. Y lo que define un subespacio es la ecuación cartesiana del subespacio. Que dicho sea de paso, hay varias ecuaciones. Tengo la ecuación, tengo las ecuaciones paramétricas y luego tengo la ecuación cartesiana. Y de las paramétricas uno despeja el parámetro y encuentra la cartesiana. Pero la ecuación cartesiana justamente es la que hace diferenciación del tipo de subespacio que tú tienes. ¿Sí? O sea, es Ujú. lo que clasifica. O sea, ponte tú, por ejemplo, una clasificación, Nacho, educado, eh, el compañerito Saúl, pues es jocoso, Rosa, una persona cordial, cada persona tiene una característica. Esa característica de ese subespacio vectorial es justamente la que define la ecuación cartesiana. ¿Sí? Ujú. Ok, entonces ahora yo quiero comprobar si eso que está allí evidentemente constituye un subespacio vectorial. Pero para constituir un subespacio vectorial yo necesito tres condiciones, que fueron las que te dije antes. Primero que nada tengo la condición del neutro, ¿sí? El neutro. ¿Y qué me dice a mí el neutro? Bueno, que existe un elemento que funciona como neutro que también pertenece a ese subespacio, ¿sí? Sí. Ok, Ujú. pero ¿cómo yo haré para calcular ese neutro? Mm,
Eso. Ahora, yo tengo que demostrar, vuelvo y repito, que es la parte importante, porque aquí se cumplen dos cosas, que existe y que pertenece. Ahora, cuando yo hablo del neutro de R3, porque estoy trabajando con R3, ¿cuál será el neutro de R3? Esa terna que al sumarla con otra me da la misma terna. Mm, mm. Cero, cero, cero. Exactamente, y por eso es que yo no me gusta el primer día para ir escuchando. 0, 0, 0. Se supone que esa es la terna que funciona como neutro. Este es el neutro de R3, ahí lo tengo, lo estoy viendo. ¿Sí? Sí. Ahora, yo tengo es que comprobar si él pertenece a ese subespacio. Ahora, ¿cómo yo compruebo si él pertenece a su subespacio? Bueno, mi ecuación cartesiana del subespacio me dice a mí que este subespacio lo define x menos y menos 2z igual a 0. Ahora, ¿cómo Ujú. yo compruebo si ese vector pertenece ahí? Bueno, sustituyendo las ecuaciones ahí dentro de ese vector. Es decir, se supone que ahora en este caso la x evidentemente vale 0, la y evidentemente vale 0 y la z vale 0. Con lo cual, si yo lo sustituyo aquí, esto va a ser 0 menos 0 menos 2 por 0. Y evidentemente esto no hay mucho que hacer, queda 0. ¿Sí? Sí. Ok, entonces el punto es, ahora ese neutro, él satisface la ecuación, que normalmente lo que uno hace es, evidentemente ahora en este caso, simplemente que satisface a la ecuación. Y al satisfacer a la ecuación, pues ya está. Entonces, evidentemente el neutro ya existe porque lo estás viendo ahí y pertenece, que es lo que tú le vas a poner a la persona. Entonces ahora así, evidentemente, ese neutro, él pertenece a el W. ¿Sí? Ujú. Está ¿Qué muy pone antes fácil. de, o sea, lo de pertenece a W o V? ¿Qué pone ahí? O. 0V, sí, porque cuando lo que tú vayas viendo, tú me lo vas preguntando, que para eso estamos el primer día. Ahora, cuando yo hablo del neutro, el neutro evidentemente se define de esta manera. Es decir, nosotros no vamos a hablar del neutro en el caso de los Ujú. espacios y subespacios vectoriales como 0V. ¿Sí? Vale. Siempre que tú veas eso, eso hace referencia al neutro. Ahora, porque me gusta aclarar las cosas para que no quede nada a la imaginación, porque está muy cortita. Recuerdo a alguien que no me acuerdo, porque la asignatura que más me buscan a mí es para álgebra lineal. Dentro de todas las que me piden, la que más me piden, que más me gusta, dicho sea de paso, es esta asignatura. Había alguien que me decía, pero porque ya tenía tiempo trabajando conmigo, Fernando, pero entonces eso siempre se cumple. Mentira, porque ahora si el subespacio, por ejemplo, tiene una ecuación implícita, una ecuación cartesiana, que por ejemplo me diga x menos 4y más 5z igual a 1, ya en ese Ujú. caso el neutro no pertenece. Porque cuando yo meta las componentes del vector nulo, aquí tendría 0 menos 4 por 0 más 5 por 0. Y ahora la pregunta es, ¿eso es 1? Falso. Porque 0 es 0, 4 por 0 es 0, 5 por 0 es 0, 0 menos 0 es 0 y 0 más 0 es 0. Con lo cual 0 es distinto Sí. de 1. O sea, que no en todos los casos se comprueba que ese vector nulo él pertenezca al subespacio. Ahora, lo que sí de antemano te digo, la mayoría de las ecuaciones cartesianas del subespacio son ecuaciones homogéneas. Es decir, esa ecuación está siempre igualada a 0. ¿Sí? Ok, ahora luego de esto viene la cerradura, es decir, ahora en este caso, después de esto, yo compruebo entonces la propiedad de la cerradura, pero, porque estos son los nombres que me enseñaron a mí de toda la vida, ahora la cerradura, ahora, ¿qué me dice la cerradura? Que para cada par de elementos U y V que pertenezca a W, entonces si sumo a U con V, él tiene que pertenecer a W. Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo yo hago eso? ¿Cómo lo harías? Porque ahora fíjate que estamos hablando de, o sea, porque sí, yo ayer, dicho se pasó, me puse a hablar con tu mamá y me puse a hablar con la mamá de otra persona que va a empezar, que es venezolana. Tu mamá me dijo, tú tienes acento lata. Y yo digo, "Ay, no entendía que era eso, ¿no?" Y, sí, yo soy venezolano. Me gradué, estudié, me gradué y trabajé muchos años en Venezuela hasta que llegó el gobierno nefasto y pues el país se destruyó y me tocó emigrar. Pero llevo todos los años del mundo dando clases aquí.
Entonces, pero tu mamá sí igual me dijo, tú tienes acento latinoamericano. Yo soy Sí. venezolano. Sí, yo soy venezolano. Entonces, el punto es, fíjate ahora, yo estoy hablando de dos vectores que pertenecen a W. ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿Qué Coger crees dos tú? vectores, Ajá, ajá. pero como no puedes, algo Sí, en plan sí. lambda o, bueno, Sí, sí, exactamente. Es decir, vas a coger dos vectores, en este caso vas a decir, bueno, sea alfa un vector de la forma x y z y luego un beta. Bueno, vamos a no hablar de alfa y beta, vamos a hablar directamente de u y v. Sea u un vector de la forma x y z y v un vector de la forma x1 y z1, ¿sí? Porque es lo que estamos hablando ahorita. Yo, por ejemplo, ahorita hubo el percance ese con internet al comienzo, pero igualmente y he visto profesores, bueno, yo no, porque yo no he visto clase con otros, pero como normalmente le doy clase a tanta gente, me han dicho, el profesor tal hace esto, yo en serio. Me han contado que otros que llegan, buenas tardes, pumba, pa. Yo, hombre, yo en una clase así me pierdo. ujú, O sea, de paso, súper informal, ni siquiera presentarse, ¿no? Entonces, pero es eso, estoy abriendo la clase, me presento, hablamos y comenzamos. Entonces, se supone que yo tengo primero que nada que presentar los protagonistas, como tú me dijiste, ¿sí? Si yo voy a hablar de dos vectores de la forma de U y V, tomo un U con la forma de una terna y tomo un V con la forma de una terna, ¿sí? ujú, Ok, y ahora yo después de esto, lo que yo quiero es justamente evaluar en dónde cae esa suma, porque ahora el punto es, yo no sé dónde cae la suma, yo lo que quiero comprobar es si esa suma en realidad cae en W, que ya también vamos para allá. Yo quiero comprobar si esa suma cae en W. Entonces, mira, me están escribiendo por ya empieza la faena. Entonces, ahora, en este caso que me pitó el móvil, era otro escrito de clase. Ahora, yo quiero verificar si esa suma cae en el W. Pero yo ujú, primero los presento, evalúo la suma y comienzo. Es decir, se supone que ahora S1 más el V va a ser X y Z y luego más X1 y Z1. ¿Sí o no? ujú. Ok, ¿qué hago yo ahora? I want to listen to you before that I will speak what I need to do. O sea, quiero decir, te voy a escuchar primero a ti. Es que ahora pues, o sea, los sumas, pero no sé cómo puedes con la suma saber si pertenece a W. Escuchar esa pregunta alegra mis oídos. Entonces, evidentemente, he allí la postura, he allí el punto importante de toda la película. Justamente esa pregunta era la que yo tenía que escuchar. Ahora, entonces, fíjate que ahora es lo importante. ¿Cómo sabes si cae en W? Pues él va a caer en W si él cumple lo que dice la ecuación cartesiana en su espacio. Ujú. Pero nosotros normalmente no utilizamos la ecuación cartesiana, sino que de la ecuación cartesiana yo despejo una variable y al despejar esa variable yo voy a encontrar lo que tú vas a llamar o debes haber escuchado como la condición del subespacio. O sea, tú tomas una variable, como dicen ustedes, random y lo despejas. Claro está que vas a tomar la variable que no tenga, o sea, la variable más fácil de despejar. Por ejemplo, si yo voy a despejar a la z, tengo que pasar un 2 multiplicando, dividiendo, con lo cual caput. Pero va a tomar una variable random, la que tú quieras, despejarla y que se haga sencilla de despejar. Vale. Como el orden usual de la terna es x y z y la variable x es fácil de despejar, pues automáticamente despejamos la variable x y antes de sumarlo, yo entonces voy a sustituir esa condición dentro de cada uno de ellos. Es decir, ahora en este caso yo digo, pues dice la condición que la x es y más 2z, pues entonces voy a tener ahora en este caso y más 2z, coma y coma z, más, y ahora tengo entonces en este caso y1 más 2z1, coma y 1, coma z1.
Vale. sea, porque estoy sustituyendo la condición tanto dentro del primer vector como Sí. dentro del segundo por separado. ¿Sí? Ujú. Ok, y ahora una vez que ya yo lo tengo así, pues evidentemente entonces yo lo sumo. Es decir, se supone que ahora al sumar esto, ahora yo voy a tener i más 2z más, ahora tengo i1 más 2z1. Ahora tendré entonces en este caso, ahora aquí i más i1 y ahora tengo a z más el z1. ¿Sí? Ujú. Cópialo, pero repito la postura importante de la película, que es parte del discurso cuando hago contacto con todos ustedes, entiéndase, padres o chicos. Normalmente a nivel universitario me contactan ustedes, ¿no? Pero también como trabajo con los de la ESO, pues muchas veces con los padres tengo contacto. Trabajo con pizarra digital, respaldo posterior en cada clase con video y PDF. O sea, esto lo descargo en video al ratito porque tarda en llegar al Google Drive y paso el pizarrón. Pero ustedes pueden copiar sin problema. Ahora, entonces ya hago la suma porque sustituí la condición en el primer vector y la condición en el segundo. Y ahora, ¿qué hago? Porque el punto importante, Marina, es justamente ese que tú me dijiste, que es la clave de la historia. ¿Cómo yo verifico que la suma cae en W? No sé, Piensa no unos sé. minutos y me dice, ¿qué piensas tú? No lo sé. La verdad. Ok, te lo digo, te lo digo. La suma va a caer en W siempre y cuando él cumpla la condición del subespacio. Que esto me lo diría mi profesor Andrés González, que lo recuerdo claramente. Si ustedes ven letras allí, están mal. Yo veo, si ustedes ven letras allí, están mal. Yo veo es simplemente una forma para el subespacio. ¿Qué me dice la forma del subespacio? Que la primera componente sea la segunda más dos veces la tercera. ¿Sí o no? Es decir, ¿qué dice la condición? X igual a Y más 2Z, ¿sí o no? Sí. Pues tu vector, recuerda que tu vector es la forma X, Y, Z, ¿sí o no? Ujú. Primera componente, look at here. Primera componente X, segunda componente Y, tercera componente Z. Sí. Entonces, ¿qué me dice la condición? Me dice X igual a Y más 2Z. Pues entonces la primera componente va a ser la segunda más dos veces la tercera. ¿Sí? Sí. Ahora, Eso se ¿cómo yo cumple. verifico? Exactamente. Se cumple. Está allí desordenadamente, pero está. Entonces, ahora, como yo y los profesores de álgebra son los más fastidiosos, así que nunca se lo dejes hasta ahí. Se cumple, sí, tienes toda la razón, está allí y ya lo estás viendo, pero yo le voy a dar la forma, porque recuerda que aquí yo tengo simplemente numeritos. Yo entonces voy a asociar al i más el i1 más y saco el 2 que multiplica z más el z1. Y luego tengo a i más i1 y ahora tengo a z más el z1. ¿Sí o no? Sí. O sea, asocio I con I, Z con Z y después saco el 2. Ahora, ¿se cumple la condición? Sí, porque fíjate que exactamente como tú me dijiste, en la primera componente tengo a la segunda más dos veces la tercera. Pues entonces la condición se cumple y lo más importante de la película, tú le vas a decir a la persona, entonces ahora así, ese U más el V, él pertenece a el W, porque la suma cayó Ujú. ahí. ¿Sí? Pero respondiendo a la postura importante, cuando la suma cae, cuando cumple la condición, y vamos a hacer luego otro, ¿sí? Ahora, cuando cumple la condición del subespacio, ¿sí? Ujú.
Ok, ahora, pero entonces tenemos dos propiedades. Nos falta otra, que es la propiedad de la clausura. Ahora, esa propiedad que yo llamo clausura, evidentemente entonces, ahora él me habla Pero yo no de, entiendo, en plan, lo de cerradura, no hay casos en los que no sea así, ¿no? claro, O sea, también, la suma siempre va a pertenecer a su espacio, ¿no? Si si la... lo, buena tu pregunta, sí lo hay también, porque puede que el profesor, porque esto es como las aplicaciones lineales, que tú me preguntas esas cosas, también es importante, porque eso quiere decir que la cosa va quedando. Ahora, esto es como las aplicaciones lineales, hay forma de reconocer cuando tengo una aplicación lineal visualmente y cuando no. Pero, por ejemplo, te puedo poner una cuaterna de esta manera y que te diga esto que está aquí. Eh, esto que está aquí. ¿Sí? Mm. Entonces, cuando yo haga el despeje, fíjate que dicho sea paso, van a quedar cuadrados allí y a la hora de hacer las composiciones, pues automáticamente se cae. ¿Sí? Mm. Vale, ¿Sí? ok. Ok. O dicho de otra manera, en pocas palabras, porque esto es parte de la película, cuando yo tengo en realidad un subespacio, ¿qué condiciones se tienen que cumplir en función de esta pregunta para que yo tenga un subespacio? Y una aplicación lineal también tiene unas condiciones similares. Si yo te pongo algo como eso o te pongo algo como esto que está aquí, ¿cuál de los dos estarás tú segura que representa un subespacio vectorial? Ahora, si te pongo algo como esto, ¿cuál de los dos tú estás segura que es un subespacio vectorial? ¿El ¿Que primero o no el es o segundo? que es? ¿Cuál será y cuál no? El primero ¿no? ¿Correcto? Y el segundo no. Correcto. Porque en los espacios, en los subespacios vectoriales y en las aplicaciones lineales, las componentes, siempre el grado mayor de la variable es 1. Vale. Y muy aparte de eso, que no te lo quería decir abiertamente al comienzo, se supone que cuando yo hablo de esas ecuaciones cartesianas, las ecuaciones cartesianas nunca pueden estar igualadas a 1, siempre están igualadas a 0. ¿Sí? ¿Una ecuación cartesiana siempre está igualada a cero? Sí, siempre es homogénea. Porque esa ecuación Entonces siempre es cartesiana, neutra, ¿no? homogénea, ¿sí? Pero si está igualada a cero, casi siempre va a dar neutro, ¿no? Muy pocos casos Exacto, para que no. exacto, exacto. Con lo cual, esa se pasa de sobreentendida, pero sin embargo, tú tienes que demostrárselo a la persona, ¿sí? Va. Pero es cierto, esa siempre se da por entendida. Pero donde tú veas, evidentemente, una ecuación cartesiana igualada a cualquier escalar distinto de cero, ya tú sabes que eso no es un subespacio, ¿sí? Ujú. ¿Y el por qué? Porque la ecuación cartesiana, como te lo dije desde un comienzo, ella viene de despejar a las ecuaciones paramétricas para obtener la ecuación cartesiana y al quitar todos los parámetros, lo que uno hace es unir todas las ecuaciones y construir una ecuación homogénea, ¿sí? Que ya lo iremos viendo durante todos estos días. Entonces, ahora me falta entonces evidentemente la clausura. Pero, ¿qué me dice entonces a mí la clausura? Que es cierto las cosas que me dijiste. Ahora, ¿qué me dice a mí la clausura? Ah, bueno, la clausura me dice a mí, ah, bueno, para todo elemento K que pertenezca al cuerpo, que ya lo dijimos que es un escalar, simplemente pertenece a los reales, y para todo elemento U que pertenezca a W, entonces ese escalar por ese elemento tiene que pertenecer a W. Esta es mucho más Ah, facilita, ¿sí? Esta muy facilita. Ahora, ¿qué se hace allí? Bueno, lo que se hace es lo mismo que me dijiste antes, tengo que presentar los protagonistas. Es decir, pues entonces ahora en este caso, sean K un elemento que pertenezca al cuerpo, porque no hace falta decir más de él, y en este caso un vector U de la forma X y Z, ¿sí? Presento los protagonistas, el K y el vector. Ahora yo voy entonces una vez presentados a evaluar. Ahora, en este caso, evaluar, es decir, evaluamos quién va a ser ese K por el U. O sea, yo voy a sustituir en pocas palabras. ¿Sí?
Sí. Ok, pero ahora SK por el U, el punto es, ahora SK por el U, se supone que al tomar el K por el U, esto va a ser K que multiplica al vector X, Y y Z. Lo bueno de esto es que es como una receta de cocina. Una vez que te aprendes cómo se hace, que tienes que echar primero, que tienes que batir después, ya todo se hace igual, ¿sí? Y haré Ujú, otro ejercicio para que tú veas. ¿Sí? Entonces, ahora en este caso, sustituyo, presento los protagonistas, sustituyo y una vez que sustituyo, compruebo, o mejor dicho, cambio por la condición que me establece el subespacio. Cada condición del subespacio es distinta, ojo con esto, ¿sí? Cada ujú, condición, cada subespacio tiene su condición y su ecuación cartesiana distinta. Entonces, tomo la condición de este subespacio y la sustituyo allí. Es decir, esto va a ser K que multiplica a I más 2Z, I, Z. ¿Sí? ujú. Y una vez que ya lo tengo así, ahora viene la parte easy de la película, porque ahora después de esto, yo voy a distribuir, porque esto es un escalar, vuelvo y repito, todo elemento que pertenezca al cuerpo, él pasa a llamarse un escalar, que es una palabra que vas a escuchar mucho en álgebra lineal. Él pasa a llamarse un escalar, es decir, un elemento que pertenece al cuerpo. En pocas palabras, un numerito, ¿sí? Ujú, Entonces, recuerda que antes de esto se supone que ya sabemos cómo se hace la propiedad distributiva escalar vector. Ahora, ¿cómo se hace la propiedad distributiva escalar vector? Bueno, yo voy a tomar a ese escalar y lo multiplico por cada componente del vector. Es decir, esto va a ser K que multiplica I más 2Z, luego va a tener acá I y ahora va a tener acá Z. O ujú, sea, K por la primera, K por la segunda, K por la tercera. ¿Sí? ujú. Sí, sí. Ok. Y una vez que ya lo tengo así, pues distribuyo en la primera propiedad distributiva. Es decir, esto va a ser entonces ahora KI y ahora voy a tener A2 KZ y la segunda y la tercera permanecen igual. KI, KZ. ¿Sí? Ujú. Sí, Ok. Ahora la pregunta es, ¿ese vector pertenece a W, sí o no? ¿Tú qué piensas? sí, Sí. ¿Por qué? porque es el primero una vez y el segundo dos, o sea, el segundo elemento dos veces y sí, ¿no? O sea, como lo Lo anterior. dijiste, lo dijiste, pero desordenado. Ahora, pero lo entendiste, que es el punto. Entonces, ahora la primera componente es la Ah, bueno, segunda más dos veces la tercera. dos veces En la la prim- tercera. Exacto. En la primera componente estoy poniendo la segunda más dos veces la tercera. ¿Sí? Sí. Ahora, con lo cual, como eso surge, pues entonces ahora tú le dices a la persona, ahora evidentemente en este caso, ahora así SK por U, él pertenece a W. ¿Sí? Ujú. Ok, ahora ojo con esto, a ustedes les gusta mucho, no sé por qué, yo creo que es la emoción del momento, que ya de varias personas lo he escuchado, demuestran perfecto la primera, la segunda, la tercera y lo dejan hasta ahí. No, ahora viene la parte más importante de la película. Es decir, ahora hice la primera, la segunda y la tercera y ahora tú le dices a la persona, pues entonces ahora de la primera, la segunda y de la tercera, entonces ahora SW definido de la forma X, y Z que pertenece a R3 tal que X menos Y menos 2Z igual a 0 es un subespacio vectorial. Porque si tú no le dices a la persona la conclusión final, es como que vieras una película y te cortan el final y tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Quién era Sí, el asesino? ¿Quién era el secuestrador? ¿Quién era el delincuente? O sea, tú te quedas como en el aire porque no te dicen el final. Entonces, ya se sí. cumplió la primera, la segunda, la tercera. Ahora yo le digo a la persona, eso que está ahí es un subespacio vectorial. ¿Sí? Ok, Ujú. vamos con uno más y aumento la complejidad. Entonces, fíjate ahora, porque tú tienes polinomios allí, entonces vamos a trabajar ahora, por ejemplo, con un subespacio, ahora en este caso, que sea el subespacio de las matrices. Ahora, imagínate que tengo un subespacio M definido por todas las matrices 2 por 2 A, B, E, C,
porque me voy a poner creativo rápido, eso sí, porque es una semana, no estamos hablando de un mes. Entonces voy a ponerme creativo rápido, solo que very slow, you know. Entonces ahora, en este caso, ahora imagínate que yo voy a trabajar con el conjunto de matrices de 2 por 2 de la forma ABCD, tal que A menos E4B más C menos D es igual a 0. Ujú. Porque recuerda que te lo dije. Ahora, en tu caso, yo tengo entonces que ahora para ustedes ya no solo los pares ordenados y las ternas son vectores. Ahora una matriz es un vector, una derivada es un vector, una integral es un vector, un par ordenado es un vector, una diferencia simétrica es un vector, pero no voy a ir so far, you know? Ahora te presento una Ujú. matriz, un polinomio es un vector. Entonces, ahora te presento una matriz para hacer referencia a lo que voy a hacer en los polinomios. Quiero demostrar que eso es un subespacio vectorial. ¿Qué será lo que yo tengo que hacer? ¿Qué condiciones tengo que Ujú. hacer? La primera, el neutro, Neutro, correcto. Y las voy a copiar primero aquí. Neutro, luego, cerradura, sí, sí. correcto, correcto. Y luego, Cláusula. correcto. Ahora, con lo cual, evidentemente, y es parte de la película que te las aprendas. Ahora, vamos con el neutro. Entonces, ahora, ¿qué me dice a mí la propiedad del elemento neutro? Ahora, porque una cosa es la propiedad del elemento neutro para subespacio y otra para espacios. Ahora, ¿qué me dice el neutro? Que existe el neutro y ese neutro pertenece al subespacio. Ahora, ¿qué es lo que se hace como hicimos en el anterior? El neutro es el neutro forever and ever. O sea, como que Dios es Dios por siempre, per século en seculón, hasta el fin de los tiempos, you know? O sea, ahora el neutro es lo mismo, el neutro es neutro hasta el fin de los tiempos. Pero ahora estoy hablando entonces ahora el neutro de las matrices 2 por 2. ¿Cuál será el neutro de las matrices 2 por 2? Cero, 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 cero. Muy bien. Es decir, se supone que ahora este neutro va a ser 0, 0, 0 y 0. Ahora, ese es el neutro de las matrices 2 por 2 que dicho sea de paso, que no te estoy dando matrices, porque ya vamos directo apuntándolo en examen. Esa sería la matriz nula. Sí, ese es el neutro en las matrices, la matriz nula. Con lo cual ahí está, míralo, sí, él existe, como diría mi profesor Andrés González, míralo ahí, él existe. ¿Sí? Entonces, ahora el punto es si él pertenece o no al subespacio. ¿Cómo compruebo, porque lo quiero escuchar, cómo compruebo que pertenezca al subespacio? Pues sustituyendo, ¿no? En la ecuación cartesiana. Muy bien, evidentemente. Justo. Entonces, se supone que ahora, justamente, ahora, ¿cómo compruebo que ese neutro pertenece al subespacio? Sustituyendo la ecuación cartesiana. Como nosotros normalmente vamos a tener que repetirla hasta el fin de los tiempos, dependiendo del subespacio, pues yo la vuelvo a copiar. ¿Sí? Ahora, Mm. dicho sea de paso, tú me dirás A, B, C, D, pero las matrices recuerda que eran A su 1, 1, A su 1, 2, A su 2, 1, A su 2, 2. Pero fíjate que yo te estoy poniendo allí evidentemente la forma de la matriz. A su 1, 1 es A su 1, 2 es B, A su 2, 1 es Ya, ya. C y A su 2, 2 es D. Con lo cual, entonces, evidentemente sustituimos en la ecuación cartesiana. Es decir, esto entonces se supone que ahora va a ser 0 menos 4 por 0 más 0 menos 0. ¿Sí? Existe. Exacto. Ahora, esto es una operación trivial. 4 por 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, con lo cual caput. Es decir, esto es 0. Ahora, evidentemente, ahora en ese caso, lo que nosotros, porque aquí también son fastidiosos con la forma de afirmar, ahora lo que vas a decir, nunca, nunca, nunca en la vida, grábate esto, que lo remarco y lo machaco siempre en álgebra lineal, nunca, never in the life pongas esto, porque el profesor te lo va a poner mal. Ser igual a cero, Vale. no. Eso es lo que se llama en álgebra lineal una contradicción, redundancia. Ser igual a cero es como que te Ujú. diga, yo qué sé, hoy día es de día. Si es de día, es de Sí. día. Es una redundancia. Entonces, o contradicción también se le llama. Entonces, ahora en este caso nunca se lo pongas. Ya lo más que puedes hacer es simplificar
ir cancelando elementos aquí y luego simplemente satisface. Y con el satisface ya la persona entiende que sí, la condición se cumple. ¿Sí? Ujú. Ok, y luego, que no lo hice en el anterior, evidentemente entonces lo que tú vas a hacer es, pues lo afirmas verbalmente. Pues entonces ahora así existe el elemento neutro que pertenece a W. Fin de la historia. Ahora pasamos entonces ahora, en este caso, a lo que sería ahora esa cerradura. Es decir, y lo repito yo para que así te vaya sirviendo para aprendértelo. Ahora, ¿qué me dice la cerradura? Bueno, la cerradura me dice a mí que para todo par de elementos U y V que pertenezcan, en este caso W, porque normalmente llamamos al subespacio como W. Si lo quiero particularizar, porque cada subespacio va a tener una letra minúscula, entonces ahora si yo lo quiero particularizar, pues vamos a hablar, en vez de W, vamos a hablar de M. Es decir, ahora en este caso esto será M, ahora en este caso esto será M, y ahora en este caso esto será N. Para cada par de elementos en M, entonces ahora se supone que la suma de ellos dos va a caer también en M. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, el punto es, porque quiero reafirmar lo que hablé, ¿qué debo hacer? What I need to do. Escoger los dos vectores, en plan, bueno, no, vectores no matrices. Matrices. Cualquiera de las dos respuestas es pertinente y es correcta. Las dos matrices, porque una matriz es un vector. O sea, quiero decir, si tú hablas de una matriz o de un vector, como las matrices son vectores, ambas respuestas le quedan bien. Entonces, ahora justo tomar las dos matrices que vas a operar en esa propiedad. Ahora defino, por ejemplo, U como ABCD y, por ejemplo, se me ocurre que es lo que se suele hacer. Ahora el V va a ser A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Ojo Ujú. con esto, que tú le puedes poner perico en los palotes, como dirían en Venezuela. O sea, quiero decir A, B, C, D, E, F, G, H, I. O sea, eso es cuestión tuya. Pero yo, Fernando Rodríguez, prefiero mantener la notación y cambiarla únicamente con subíndices. ¿Sí? Mm. Ok, entonces defino a U como ABCD y al V como A1, B1, C1 y D1. Y siempre es lo mismo, y por eso hago otro para que lo veas. Esto es lo mismo por el fin de los tiempos. Evaluamos quién va a ser el U más el V. ¿Sí? Ujú. Ok, ahora si evalúo quién va a ser el U más el V, entonces ahora la pregunta es, bueno, ahora ese U más el V, ahora él va a ser entonces A, B, C, D más, y ahora tengo entonces al A1, B1, C1 y D1, ¿sí? Ya los definí. Ahora la pregunta es, una vez definidos, entonces, ¿qué otra cosa debo hacer? Piensa, ¿qué debo hacer ahora yo? Sacar, sacar en plan de M, de bueno, sí, esto, A ¿Sí? o B, pero no sé cómo se hace eso. Mm, DM, A, sacar la, de la ecuación cartesiana sacar una A, por ejemplo. exactamente. Ahora, tomo la ecuación cartesiana, que es A menos 4B más C menos D, menos 4B más C menos D igual a 0. Y evidentemente, vuelvo y repito, tú vas a tomar cualquiera, random, como dicen ustedes, o sea, una variable random. Que, ojo con esto, es como que yo venga y te diga a ti, pues mira, sí, para el examen va todo eso, porque es el punto. O sea, no te voy a dar todo ese contenido ni en una clase, ni tampoco desordenadamente, porque si lo doy desordenadamente, pues bomba atómica, caput, Hiroshima contra Nagasaki, everybody die. O sea, no, tiene Ujú. que ser ordenadamente. Lo que se suele hacer en este caso es que la A se puede despejar, pues voy a despejar siempre a la A, la primera, porque justamente dentro de esa matriz, la primera componente que aparece es la A, con lo cual vamos a seguir el orden de la aparición de los elementos. O sea, que puedo despejar a la A, pues despejo a la A de primera.
Con lo cual, evidentemente, como tú me dijiste, pues despejo a la A y me va a quedar 4b menos c más d como la condición del subespacio. Y lo remarco porque ahora esto va a ser la condición del subespacio. ¿Sí? Ujú. Ok. Ahora, ¿qué me dice? Porque esta es otra cosa que ustedes tienen que masticar, o sea, tienen que darle para que lo asimilen. Porque, ¿qué pasa con el álgebra? El álgebra los atrapa a ustedes porque todo es variables, o sea, elementos puestos de una manera allí poco digestible. No, ustedes cambian la parte algebraica a la parte verbal, la verbalización y lo entienden más sencillo. Ahora, ¿qué me dice la condición? Que la primera componente, que sería A sub 1, 1, va a ser A sub 1, 2 menos A sub 2, 1 más A sub 2, 2. Ujú. ¿Sí? Porque ya te voy a explicar algo porque inclusive me tomaría el tiempo para hacer uno de polinomios, que no es sencillo, luego de este. Entonces, ahora la primera componente, que es a su 1, 1, va a ser 4 veces a su 1, 2 menos a su 2, 1 más a su 2, 2. ¿Sí? Ujú. Aunque como que voy a dar bases y luego hago el de polinomio, subespacio y base junto al de polinomio. Ahora, entonces, eso es lo que tiene que pasar allí. Con lo cual, antes de sumarlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora agarro y digo, pues ahora la primera componente la cambio. Es decir, ahora esto va a ser 4b menos c más el d. Luego ahora tengo al b, luego ahora tengo al c, tengo al d. Bueno, lo voy a poner un poquito más acá. Tengo al C, tengo al D más, y ahora tengo entonces, evidentemente, ahora 4B1 menos C1 más D1, luego ahora tengo a B1, tengo a C1 y tengo a D1. ¿Sí? Ujú. Ok, y una vez que estoy allí, que ya haya sustituido la condición, entonces lo que yo voy a hacer es, pues sustituida la condición, ahora las voy a sumar. Suma de matrices, recuerda que se supone que viene al comienzo de todo entre las operaciones, es componente con componente, a su 1, 1 con B su 1, 1, a su 1, 2 con B su 1, 2, a su 2, 1 con B su 2, 1 y a su 2, 2 con B su 2, 2. Con lo cual se supone que ahora esto va a ser 4B menos C más el D, más ahora tengo 4B1 menos C1 más el D1, ahora voy a tener AB más el B1, luego ahora voy a tener AC más C1 y ahora voy a tener AD más D1. ¿Sí? Bueno, lo copio un poquito más acá. Ahora voy a tener AD más D1. ¿Sí? Ok, Ujú. llegado a ese punto, there's nothing else to do, o sea, quiero decir, no hay más nada que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿eso caerá en el subespacio M, yes or not? Sí, Sí, ¿por qué? porque la primera es igual a 4 veces la segunda menos la tercera más la cuarta y en este caso se da. Muy bien. Exactamente, ni palabras más ni palabras menos. Está allí. La primera componente, como tú me dijiste, es 4 veces la segunda, menos la tercera, más la cuarta. Ahora, ojo con esto y grábatelo. Bueno, grábatelo no porque lo vas a tener grabado. O sea, quiero decir, vas a tener el video. Ahora, en este caso, igualmente digo, grábatelo como algo fijo que siempre debes hacer. Los profesores de álgebra son fastidiosos, no, lo siguiente a eso, porque son los más fastidiosos de todos. O sea, los más exigentes por detallitos quitan nota. Entonces, una vez llegado aquí, que ya están separados, tú no le dejes nada a la imaginación al profesor, los vas a asociar, es decir, esto va a ser 4 que multiplica B más B1 menos, ahora tengo C más el C1 y ahora voy a tener más, ahora en este caso D más el D1. O sea, vas a ponerlo like this, cada uno junto con el que le corresponde. ¿Sí? Porque yo Ujú. sé cómo son los profesores de álgebra. Entonces, porque es la asignatura que más tengo yo, entonces, y la que más he tenido durante todos los años, y he escuchado muchas cosas aquí. Entonces, ahora el punto, no le dejes nada a la imaginación, tú vas a asociar las componentes tal como están allí.
Ya ahí sí se ve claramente. Ahora, tengo 4 veces la segunda menos la tercera más la cuarta, sin que quede nada a la imaginación. Sí. ¿Sí? Ok, lo demostré y lo afirmo, porque este es otro detalle también, que había una chica que se llamaba Claudia, que veía clase conmigo hace todos los años del mundo, que ella estudiaba doble grado de matemática, doble grado de matemática, imagínate. Entonces, y ella la poncharon en el examen por estas tonterías, ahora por estas cosas. Ahora concluir, ahora en este caso, ahora sí, ese U más el V, él pertenece a M, la conclusión de la película, porque si no también por eso quitan nota. ¿Sí? Ya lo demostraste, pues entonces dile a la persona que la suma cae allí. ¿Sí? Porque por cosas tan microscópicas como esta, a ella le quitaron mucha nota. Entonces, evidentemente esto no lo omitas. Ahora ya tenemos la cerradura, ahora vamos entonces ahora a la clausura. Es decir, ahora en este caso, ahora yo paso a la clausura. Ahora, ¿qué me dirá la clausura? Dímelo verbalmente. Para todo elemento K que pertenezca a F, era F, es cuerpo, Correcto, ¿qué es el cuerpo? ¿vale? Y em, un, un elemento, para todo U. elemento de... mm, Para todo elemento U. Ojo con esto, no te tranques, porque puede ser, o sea, no te lo grabes tampoco al pie de la letra. A los escalares, porque por eso me gusta ir escuchando, porque si, aparte de todo, si tú me dejas hablando a mí, vamos, yo hablo hasta, bueno, hasta por los codos. El único momento que no hablo es dormido. Por eso procuro no establecer conversación con mucha gente, porque después para cortar la conversación me cuesta. Entonces, ahora el punto es, ahora en este caso, los escalares siempre sí se denotan como K. Pero aquí tú puedes, no te tranques por eso. Puedes decir U, puedes decir V, puedes decir W, puedes decir P, puedes decir Q, lo que tú quieras. Pero va a ser, que es lo importante, un vector que pertenezca al conjunto que tú estás trabajando. ujú, Y este cuantificador que está aquí, porque esto es un cuantificador, este cuantificador se lee para todo. para ¿Sí? todo elemento. Exacto, para todo o para todo elemento, justamente. Ok, Entonces, ese es el cuantificador que siempre se repite hasta el fin de los tiempos, ¿sí? ujú. Y justamente, aprovecho que estoy hablando de esto, cuando coloco la E volteada, esta E es existe, ¿sí? Existe, sí. Correcto, este otro cuantificador. Y si te coloco, aprovecho lo último, si te coloco la E con una exclamación, existe un único elemento, ¿sí? Ujú. Existe un único. Cuando es con una exclamación es único, ¿sí? O sea que solo hay uno. Sí. Ahora entonces, que no te tranques por eso, o sea, el escalar sí siempre se va a llamar K por costumbre, pero aquí puede ser cualquier vector, o sea, U, V, lo que tú le quieras llamar. Lo que sí tiene que pasar siempre es que pertenezca al conjunto original, Ujú. ¿sí? Ok, Sí. ahora para cada escalar que pertenezca al cuerpo y para cada par de elementos, para cada elemento que pertenece al conjunto M, ¿qué tiene que pasar? Que K por U, Que K por U sea igual a K por... O sea, no, que K bueno, por pues U pertenezca Vaporub pertenezca a W, a W no a M. a M, que generalmente es W, lo generalizamos como W, pero como ya estamos hablando de M, es M, Sí, ¿sí? sí. Ok, ahora viene la parte rutinaria. Ahora evaluamos, porque esto se hace hasta el fin de los tiempos. Ahora evaluamos, en este caso, ahora quién va a ser el Caporú. Ahora, Caporú, ¿quién va a ser? Ah, pues se supone que ahora evidentemente ese Caporú, ahora él va a ser K que multiplica a B, C y D. ¿Sí? Ujú. Y ahora, una vez que lo tengo allí, porque lo quiero escuchar, ¿qué hago ahora? Eh, coges la condición. Exactamente. La Grábatelo. sustituyes. Muy bien. Cojo la condición y la sustituyo porque nunca puedo multiplicar o operar lo que vaya a pasar allí sin haber previamente sustituido la
condición. Es decir, eso es lo más importante de la película. Una vez que ya tú lo tienes allí, tú sustituyes la condición dentro de la matriz, dentro del par ordenado, dentro de la terna, pero antes de operar, bueno, hay gente que lo hace al revés, pero bueno, es más lioso. Sustituyo antes de operar la condición. Es decir, ahora esto que está aquí evidentemente entonces va a ser K que multiplica a 4B menos C más el D. Ahora voy a tener al B, voy a tener al C y voy a tener al D. ¿Sí? Ok. Ahora, y una vez que estoy ahí, viene la multiplicación escalar matriz. ¿Cómo se multiplica escalar por matriz? Pues multiplicas cada uno en plan 4KB menos KC más KD, Correcto. luego KB, KC y KD. Correcto. Es el escalar por cada componente de la matriz. Justo. Entonces, evidentemente, entonces supone que ahora esto va a ser, como tú me lo dijiste, para ahorrar tiempo, porque ahora tengo que pasar a bases. Luego, esto va a ser 4KB, luego voy a tener A menos KC, luego ahora voy a tener A más KD, ahora voy a tener AKB y así ahorramos tiempo para no distribuirlo como una segunda. Y ahora tengo KC y ahora viene el KED. ¿Sí? Sí. Ahora, there's nothing else to do over there. So, no puedo hacer más nada ahí. La pregunta es, ¿eso que está allí cae en el conjunto M, sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? porque o sea, A es igual a 4 veces el segundo menos bueno, Sí, sí. menos una vez el tercero y menos y más el cuarto. Correctamente. Es decir, se supone que ahora justo, ahora en la primera tengo ahora 4 veces la segunda, menos la tercera, más la cuarta. Entonces, Ujú. como ya se cumple ahí la condición, evidentemente ahora aseguro a la persona, ahora así, que también es importante, y por estas tonterías, vuelvo y repito, le quitaron nota a Claudia hace muchos años, hay que asegurar lo que tú estás diciendo. Ahora, así ese Caporú, él pertenece a ese conjunto. ¿Sí? Sí. Y de la misma manera, yo no puedo decir, pues entonces imagínate que una película romántica, pues el protagonista se quedó con la protagonista, se besaron y ¡puf! Se acabó la película. Ujú. No, ¿y qué pasó? Se No. casaron, se fueron a vivir juntos, se fueron del país, o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces tengo que saber qué es lo que pasa al final. Entonces, ahora el punto es, pues ahora concluyo la parte importante de la película. Como todas se cumplieron de uno, 2 y 3, entonces ahora ese M definido por las matrices de la forma A, B, C, D que pertenecen a M 2 por 2 tal que A menos 4B más el C menos el D igual a 0, él es un subespacio vectorial. Porque si no le digo a la persona, pues comprobé que es un subespacio vectorial, perdimos el tiempo. ¿Sí? Ujú. Ok, entonces, repito el punto importante de la película. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo hago una demostración de subespacios vectoriales? Tres condiciones. Cerradura, el neutro, cerradura y clausura. La primera, que el neutro exista y pertenezca al conjunto. La segunda, que para cada par de elementos que yo tome en el conjunto, la suma caiga en el conjunto. Y luego, por última, que para cada escalar que pertenezca al cuerpo y para cada elemento que pertenezca al conjunto, la multiplicación de ese escalar por ese elemento caiga en el conjunto. ¿Sí? Sí. Ok. Pero hoy quiero tocar una cosa más, que son, bueno, no lo voy a decir. Ahora, una vez que yo tengo un espacio y un subespacio, ¿qué necesito para un espacio y un subespacio? Que dicho sea paso, como ya les comenté, yo voy a viajar ahora, eh, toco madera, entonces, porque a veces uno dice, pues, este no se me va a caer. Voy a viajar ahora, entonces el punto es, ahora en este caso, que para viajar yo necesito algo, ¿no? O sea, el ave o el bus o lo que sea para poder viajar. Pero ahora, si imagínate que yo levanto un edificio, ¿qué necesito antes de levantar un edificio y todos los pisos que vienen arriba? La base. Muy bien, perfecto, me encanta esta clase y me gusta como estudiante.
una base, porque la cosa va rodando, una base. Ahora yo necesito una base. Creo que me conozco la de las bases, que es ponerlo en la forma canónica, tal. No siempre, ¿sí? Ahora, no siempre, ¿sí? Pero antes de ponerlo en forma canónica, ¿qué es una base? ¿Qué será? ¿Qué es un Pues la profesor de base. matemática? Bueno, un profesor de matemática, bueno, en teoría, ¿no? Porque he visto cada cosa eh, y he escuchado de cada cosa. En teoría, ¿qué es un profesor de matemática? Bueno, supone que en teoría un profesor de matemática es una persona estudiada en matemática y que sabe, evidentemente, de matemática de cualquier cosa que le pregunte. En teoría, ¿no? Porque he visto cada cosa hasta ahora, he escuchado de cada cosa hasta ahora que vamos. Entonces, Ujú. pero eso es un profesor de matemática. ¿Qué es un médico? Bueno, un médico supone que es una persona estudiada medicina capaz, con las capacidades de curar, etcétera, etcétera, que sabe de medicina. ¿Qué será una base de un espacio vectorial? ¿Qué es primero que nada? Con la base del espacio vectorial. No sé. Es- Esto se lo machacan a ustedes hasta el fin de los tiempos. Para Son saber, dos. en plan, la dimensión, no sé. Ajá, ya vamos a irle dando forma a eso. Ahora, pero primero que nada, ¿qué es? Porque Mm. fíjate que ahora sí tiene nombre y apellido. Ya tenemos espacios y subespacios. Ahora sí podemos hablar de vectores. Porque ¿qué es un vector? Un elemento que pertenezca a un espacio o un subespacio vectorial. Pero cuando yo levanto un subespacio vectorial y un espacio vectorial, yo necesito una base, como el ejemplo del edificio. Pero ahora, ¿qué es una base de un espacio o un subespacio vectorial? Porque es para ambos, que es una base de un espacio y un subespacio vectorial. Pues ahora, una base de un espacio o subespacio vectorial es un conjunto de vectores que son, número uno, linealmente independientes. Es decir, ellos van a ser linealmente independientes. Y luego de que van a ser linealmente independientes, ahora van a ser un sistema generador de vectores. Ahora, repito, ahora, ¿qué es una base de un espacio vectorial? Ahora, una base de un espacio vectorial va a ser un conjunto de vectores, porque ahora sí se llaman vectores, un conjunto de vectores que van a ser, número uno, linealmente independientes y número dos, un sistema generador o son sistemas generadores, ¿sí? Son sistemas generadores, ¿sí? Ujú. Ok, ahora yo arranco de lo básico porque lo vas a necesitar, porque por ahí hay hablan de vectores linealmente independientes. Ahora, cuando yo constituyo una base, por ejemplo, una base de un espacio, que sería lo primero, yo, por ejemplo, te puedo poner el siguiente conjunto de vectores, uno, 2, 3. Luego tengo el 0, tengo el 4, tengo el 8 y ahora te pongo, por ejemplo, al 0, 0 y pongo al 10. Y yo quiero saber ahora si esto es una base, pero una base de R3. ¿Sí? Ujú. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Bueno, lo primero que yo debo hacer es comprobar que sean linealmente independientes, porque dentro de tu contenido, o sea, no me lo has dicho y puede que sí, como puede que no, pero puede que hayan fallas allí de definiciones, dependencia, independencia lineal, vectores linealmente dependientes, independientes, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, yo para demostrar que eso que está allí sea una base, primero que nada, tengo que demostrar que ese conjunto de vectores sea linealmente independiente. ¿Sí? O sea, que ese conjunto de vectores sea linealmente independiente. Ahora, ¿cómo yo hago para demostrar que él sea linealmente independiente? ¿Cómo hago para demostrar que un conjunto de vectores sea linealmente independientes? Pues poner la forma canónica, ¿Y cómo sería eso? pues lo juntas, o sea, creas la matriz con eso, plan uno 2 3 6 Ajá. 4 8 tal, y operas para hacer en la diagonal unos y abajo y arriba ceros. Esa es una manera. Es decir, justo.
Ahora entonces, porque ahora tú lo que vas a hacer, por ejemplo, es colocar ahora a ese conjunto de vectores en una matriz y lo que me dijiste, esa es una manera. Ahora coloco ese conjunto de vectores en una matriz y la Ujú. triangulo superiormente con Gauss para definir justamente entonces el rango de la matriz. ¿Sí? El rango de la matriz. Porque ¿qué es el rango de una matriz? Que también te entra a ti. ¿Qué es el rango de una matriz? A ver, sé cómo calcular el rango, pero no sé para qué me sirve aquí. En plan, no sé. Ok, te lo digo como se lo digo al compañero Nacho, que es uno de los que está ahorita justo conmigo en álgebra lineal este semestre. El rango de una matriz se tiene dos definiciones. Número uno, si lo hablamos de matrices, que no son más nada, el rango de una matriz es la cantidad de filas no nulas que quedan al triangular la matriz, o dicho de otra manera, la cantidad de vectores linealmente independientes que posee el sistema. Es decir, repito, ahora cuando yo hablo del rango de una matriz, el rango de una matriz hace referencia a la cantidad de vectores linealmente independientes que posee el sistema, o dicho de otra manera, ese rango de la matriz justamente es la cantidad de vectores no nulos que posee el sistema. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahora el punto es, pues ya está. Entonces, ahora ya tú triangulaste, porque si es una matriz así, lo que tú tienes que hacer para calcular el rango es triangular la matriz. Y el rango será la cantidad de filas no nulas que quedan al triangular la matriz. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, ya está triangulada, fíjate que no hay nada que hacer. Con lo cual, entonces se supone que ahora el rango de esa matriz va a ser 3 y eso quiere decir que los tres vectores son linealmente independientes, porque te lo dije en lo que te decía antes. Ahora, esos tres vectores van a ser linealmente independientes, ¿sí? Ujú. Con lo cual, perfecto lo que yo quería demostrar. Ahora, esos vectores son linealmente independientes. Ahora, otro camino, y lo voy a expresar así para que tú veas por qué, porque lo voy a necesitar. Ahora, otro camino, second way, will be ahora poner a los vectores en combinación lineal entre ellos. Ahora, ese otro camino es poner a los vectores en combinación lineal entre ellos de forma tal de que ahora, luego de ponerlos en combinación lineal, los voy a igualar al vector nulo. ¿Sí? Repito, Ujú. ahora, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, ahora yo voy a poner a esos vectores que están ahí en combinación lineal entre ellos y los igualo al vector nulo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo digo yo que son linealmente independientes? Bueno, si al hacer operaciones entre vectores y despejar a las componentes, resulta que todas las componentes me quedan cero. Si todas las componentes resulta que me quedan cero, entonces los vectores son LI, es decir, linealmente independientes. Ujú. ¿Sí? Ok. Pero entonces, obviously, you need to choose one way or another, because you are not going to do both of them at the same time. O sea que así, vas a escoger uno o otro camino. No es que vas a tomar los dos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Que te es más fácil triangular la matriz? Te quedaste con triangular la matriz. ¿Que te es más fácil hacer la combinación lineal? Pues hacer la combinación lineal. Pero ya demostraste que son linealmente independientes. Ahora viene que sean, porque bases de un espacio vectorial, si las vas a trabajar, por eso estoy haciendo esto. Entonces, ahora viene a demostrar que sean un sistema generador. ¿Cómo yo hago para demostrar que sea un sistema generador? Ujú. Muy fácil. Si es un sistema generador, bueno, voy a reformular la pregunta y yo digo el cómo y tú dices qué es lo que hace. Si ese conjunto de vectores es un sistema generador, ¿qué tiene que hacer ese conjunto de vectores? Lo voy a copiar mejor. Ahora, ¿qué tiene que hacer ese conjunto de vectores? Si son un sistema generador, ¿qué tiene que hacer ese conjunto de vectores? No sé qué es un sistema generador. Ajá. Por ejemplo, te pongo una analogía.
Imagínate que yo como profesor de matemática, cosa que no es así, no las doy todas porque yo valoro mi cerebro. Hay unas que no quiero dar, no me gusta. ¿Las puedo dar? Sí, pero no me gusta. Entonces, imagínate que yo como profesor de matemática digo, me preguntan, ¿tú das todas las asignaturas de matemática? Y digo, sí. Pues entonces concretamos una clase y resulta que es topología. Esa es la cosa más fea que hay en el mundo. O es eh, geometría diferencial, que también es súper complicada. No me gusta ninguna de esas dos. Entonces, ahora, imagínate que me diga, profesor de matemática, pues entonces tú las das todas. O que yo agarre y diga, las doy todas. Ah, bueno, si yo digo las doy todas, pues entonces matemática discreta, álgebra lineal, cálculo numérico, análisis matemático, estadística, álgebra lineal, geometría analítica, y para de contar toda la cantidad de asignaturas que hay. O sea que si yo digo las doy todas, cualquier asignatura la doy. Entonces, cuando yo hablo de un sistema generador, es que él genera a todo vector de R3. ¿Sí? Vale. Entonces, por eso puse la analogía. Ahora, si yo tengo que ese conjunto de vectores es un sistema generador, ellos van a generar a todo R3 completo. Pero ¿cómo yo compruebo eso? Bueno, igualmente poniendo a ese conjunto de vectores que están allí en combinación lineal. Es decir, los voy a... Mira, yo hablo mucho, ¿eh? Si algo tú no entiendes, tú me dices, epa, Fernando, porque ya tú eres grande, de las grandes, ¿no? O sea, que no tiene que haber Ok. tanta rigurosidad, profe. Fernando, mira, Fernando, espérate, esto no lo entendí. Entonces, yo lo repito, porque mira que yo hablo mucho. Entonces, ahora yo pongo entonces ahora ese conjunto de vectores para demostrar que es con un sistema generador en combinación lineal y los voy a igualar ahora no al vector nulo, sino a un vector genérico que pertenezca al mismo espacio vectorial, eso sí. O sea, si estoy hablando de R3, un vector genérico de R3. Sí. Ok, y una vez que ya lo pongo así, ahora empiezo a operar. Sí, se supone que multiplicación escalar vector. Esto va a ser alfa, 2 alfa, tengo 3 alfa, luego tengo A0, tengo A4 beta, tengo A8 beta, y ahora tengo por otro lado A0, tengo A0 y tengo A16 gamma. Y esto igual a X, Y Z. ¿Sí? Ujú. Ok, y una vez que distribuye escalar vector, ahora viene la suma. Sí, se supone que ahora esto que está aquí va a ser la primera con la primera con la primera, la segunda con la segunda con la segunda, la tercera con la tercera con la tercera. Es decir, alfa más cero es alfa, luego 2 alfa más 4 beta más cero. Se supone que ahora esto va a ser 2 alfa más 4 beta, y ahora tengo 3 alfa más 8 beta más 16 gamma. Es decir, 3 alfa más 8 beta más el 16 gamma. Y esto igualado a X, Y Z. ¿Sí? Ujú. Suma de vectores, componente con componente. Pero el punto es, llegado hasta allí, there's nothing else to do. O sea, no puedo hacer más nada. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a aplicar la definición de igualdad de vectores. Si dos vectores son iguales, es porque son iguales componente a componente. Es decir, la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Es decir, se arma un sistema de ecuaciones. Ahora, armado ese sistema de ecuaciones, ahora tengo entonces en la primera, alfa es igual a X. En la segunda Claramente. tendré, dime, Sí. Nada, nada, sí, 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 sí. escuché algo interesante, repítelo. Nada, da igual que es que lo pones como en ecuación paramétrica. Exactamente, muy bien. Me encanta esa respuesta. Como la ecuación paramétrica del subespacio cuando estás trabajando un sistema generador. Evidentemente. Porque es justo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un sistema generador. ¿Sí? Ujú. Justo. Me encanta esa respuesta. Entonces, eso es. Ahora lo estás poniendo como las ecuaciones paramétricas. Ahora, pero a diferencia de las ecuaciones paramétricas, aquí no tengo que eliminar el parámetro. Aquí al Sí. contrario. Bueno, sí y no. Ahora,
Al contrario, tengo que calcular cuánto vale cada parámetro. Entonces, ahora de la primera, entonces se supone que ahora de la primera, ahora alfa es igual a X. Ya tengo un parámetro. Ahora, repito, en las ecuaciones paramétricas que está so perfect tu respuesta, I'm very excited, you know, so I'm very emocionado con esa respuesta, porque eso quiere decir que la cosa va bien. O sea, vas dentro del éxito educativo, el hilar contenido, eso es muy bueno. O sea, que el que un estudiante hile un contenido con el otro, eso es perfecto. Entonces, justamente eso es, esto es lo que hacemos en las ecuaciones paramétricas, pero a diferencia de las ecuaciones paramétricas, porque en realidad estamos trabajando aquí con un sistema generador, yo quiero verificar si él es o no un sistema generador. ¿Sí? Entonces, ahora, a diferencia de en las ecuaciones paramétricas, que tú quitas el parámetro para llegar a la ecuación cartesiana, aquí al contrario, yo quiero es ver si en realidad eso es un sistema generador. Porque ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, evalúo los parámetros. Alfa vale X. Como ya tengo alfa, pues entonces ahora sustituyo eso que está allí. Entonces, yo lo voy a tomar a él y lo voy a broma con el pizarrón. Ahora lo voy a tomar a él entonces y ahora lo voy a sustituir en la primera, en la segunda, perdón. Es decir, tomo alfa igual a X y esto va a ser ahora 2X más el 4 beta igual a li, ¿sí? Ujú. Y de ahí despejo el otro parámetro. Entonces, ahora es similar hasta este punto en las ecuaciones paramétricas, pero nosotros nunca metemos una dentro de la otra. Ahora, simplemente despejo el parámetro de aquí. Ahora, beta igual a i menos 2x partido por 4 y ya tengo el valor del beta, ¿sí? Ujú. Y ahora con el alfa y el beta me voy a la tercera. Entonces ahora en la tercera se supone que ahora esto va a ser ahora 3x más 8 que multiplica al i menos 2x partido por 4 más el 16 gamma igual a z. ¿Sí? Ujú. Ok, y una vez que ya lo tienes allí, entonces ahora empiezo a simplificar. Es decir, se supone que ahora esto va a ser 3x más 8 entre 4 son 2, con lo cual se supone que ahora es 2i menos 4x más 16i igual a z. Ujú. Y reduzco, quito cosas semejantes, porque fíjate, 3x menos 4x menos x, con lo cual me queda 2i menos x más 16 gamma, porque esto es un gamma, lo puse como una i, Sí, esto es un gamma, ¿sí? sí. Igual a z, ¿sí? Ujú. Ok, y una vez que ya estoy ahí, pues ahora despejo al gamma. Es decir, ahora el gamma se supone que ahora va a ser z menos 2i más la x partido por 16. Y ya tengo el valor de gamma. ¿Sí? Ujú. Ok, que vuelvo y repito, como tú dijiste, es lo que se hace en el cálculo en las ecuaciones paramétricas para hallar la cartesiana, pero solo hasta cierto punto, hasta aquí, porque después de esto nosotros no hacemos más nada. Ahora, ya encontré que el alfa es x, luego que el beta es i menos 2x partido por 4 y que el gamma es z menos 2i más x partido por 16. Ahora, the main question will be, ¿será un sistema generador, sí o no? Porque ya no hay más nada que hacer. ¿Qué crees tú? ¿Será Mm. sí o no? Sí, Sí, en efecto. ¿Por qué? porque puede ser como X es igual a alfa y, o sea, que puede ser cualquier este que dijiste al principio, el ejemplo este de que eres profesor de cualquier asignatura, pues tú me ¿Lo entiendes, llevas ¿no? encaminando? Sí, te entiendo lo que vas encaminando. Como alfa depende de X, el beta depende de X y de Y y el gamma depende de X, de Y, de Z, él puede tomar cualquier valor de cualquier vector de R3. Sí. ¿Sí?
Justo. Entonces, ese es el punto para el cual tú aseguras si un conjunto de vectores es un sistema generador o no. Pero en pocas palabras y más masticable para la parte algebraica, cuando él es un sistema generador, si alfa, beta y gamma siempre dependen al menos de una componente del vector genérico. Repito, ¿cuándo van a ser un sistema generador o no? Cuando las componentes alfa, beta y gamma siempre dependan al menos de una componente del vector genérico. Porque fíjate que alfa es X, no aparece ni la Y ni la Z. Y el beta es Y menos 2X partido por 4, aparece la Y y la X. Y el gamma es Z menos 2Y más X, aparece Z, aparece Y, aparece X. Con lo cual es un sistema generador. ¿Cuándo no sería? Ahora, imagínate que te hubiese hecho el despeje y te hubiese quedado alfa igual a 4. Caput. Sí, ahí Everybody no die. sé. No sería. ¿Sí? No, Justo. Si alguna componente, la que sea, depende de un numerito, caput. no. ¿Sí? Ok. Ahora, eso así es como se hace bases de un espacio vectorial. Pero no hemos ¿Y concluido. cuál es la Ahora, base? En plan, de todo esto, la base es lo de arriba. exacto. Ahora estamos comprobando Ahora, si era una base. estabas comprobando la segunda condición de la base. O sea, ya demostraste que eran linealmente independientes haciendo la triangulación y después el sistema generador. Ujú. Ahora, ya hiciste la primera, hiciste la segunda, ahora sí, y se lo dices a la persona, aunque parezca fastidioso, es la parte más importante de la película. Ahora se lo dices a la persona, ahora ese conjunto de vectores constituye una base. Porque si tú terminas y dejas la idea en el... O sea, imagínate, poniendo otro ejemplo, imagínate que tú estoy dando clase a ti y ¡pum! Estamos hablando de bases, dimensiones y tal, y resulta que, la llamada se cuelga y yo no me conecto más. ¿Qué vas a pensar tú? Pues no sé. Mejor dicho, ¿qué interrogante te vas a hacer tú? ¿Qué ha pasado? Exactamente, ¿qué ha pasado? Entonces, lo mismo se pregunta el profesor cuando tú no le muestras el final. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? O sea, No. ok, demostraste y aquí llegaste. Ah, bueno, llegaste entonces a que eso que está allí evidentemente es una base y como estamos hablando de bases de espacio vectorial, es una base de R a la 3. Ojo con esto, de R a la 3 completo. Ujú, O sea, ella genera al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, cualquier vector de R3. ¿Sí? ujú. Ok. Entonces, en líneas generales, ¿qué es una base de un espacio vectorial? Un conjunto de vectores que son linealmente independientes y que generan al espacio vectorial. Pero, also, at the first day, I want to do this. O sea, quiero decir, así se hace una base de un espacio vectorial. Pero también puedo trabajar con bases de subespacio, que son like a child del espacio. O sea, quiero decir, él es como el niño del espacio vectorial, el bebé. Entonces, cuando yo hablo de un subespacio, él es el más pequeño. Y vamos a tomar el que hicimos antes. Fíjate que ahora en el anterior yo te había puesto, y ya lo demostramos, ya lo habíamos demostrado, que eso que está allí constituía un subespacio vectorial. Es decir, SW definido por todas las ternas de la forma X y Z que pertenecen a R3, tal que X, y lo vuelvo a rodar, que no me acuerdo, X menos, era X menos Y menos 2Z menos i menos 2z. Ahora, tal que x menos i menos 2 menos 2i. ¿Menos 2i o menos i? Menos i, ¿no? Menos i menos Em, 2z. sí, Menos i menos 2z, ¿no? El 2 lo lleva en la z. sí, sí. Ok. Ahora, entonces, ya yo dije que ese es un subespacio vectorial. Entonces, ahora, si él es un subespacio vectorial, necesita indudablemente, o sea, lo necesita una base. O sea, porque sí o sí, él necesita una base. Si no, entonces no se mantiene como un edificio, se desploma. ¿Sí? Sí. Pero ahora,
Fíjate que ahora ahí yo no veo ningún conjunto de vectores. Ahora simplemente veo un subconjunto definido por una ecuación cartesiana. Y yo quiero a él sacarle una base. ¿Qué Ujú. crees que hago? Así se sacan bases de subespacios. Todos igual. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? No sé, con este ejemplo no sé. Puede ser con S, de las matrices, lo que sea, pero siempre se hace igual. O sea, siempre vas a repetir lo mismo por el fin de los tiempos. Ujú. Porque fíjate, a diferencia del anterior, se vale decir no sé, porque para eso estoy yo, ¿no? Es como cuando tú vas al médico, ves, ay, me duele la muela, me duele la espalda, me duele la cabeza. Si tú estás sano, no vas al médico, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué ciencia tiene ir al médico a saludarlo? A menos que sea amigo tuyo, lo quiera ir a visitar, ¿no? Pero no tiene ciencia entonces ir al médico si estás sano. Entonces, ahora se vale decir no sé, porque fíjate que ahora, en este caso, yo no tengo vectores bien definidos. Ahora, Sí. yo simplemente tengo un subconjunto y a él tengo que sacarle una base. Ahora, grábate esto porque esto también, como la demostración del subespacio, es repetitivo. ¿Qué Bueno, tipo de X, vectores está? Ajá, ajá, ajá. ¿Qué tipo de vectores están ahí? eh, ¿cómo que qué tipo de vector? ¿Qué tipo de vectores? O sea, ¿son ternas, pares ordenados, matrices? ¿Qué tipo de vectores tengo ahí? Terna. Ternas. Con lo cual, se supone que yo no sé de momento quién está en la base, pero tiene que ser un vector de la forma de X y Z. O sea, si yo Ujú. estoy hablando de una bolsa de manzanas, no es que puedo meter la mano y saco una pera. Haces como una matriz, en plan, 1 0 0 0 1 0. Parecido, parecido, ¿Sí? ¿sí? Ahora, lo que yo voy a hacer es, bueno, yo tengo este subespacio que está aquí, que es el primero, y ese subespacio tiene una ecuación cartesiana. Pero antes que nada te están diciendo qué tipo de vectores tiene el subespacio. ¿Qué tipo de vectores tiene? Ternas de R3. Ujú. Ahora, como él tiene ternas de R3, entonces se supone que en la base tienen que haber vectores de la forma de X y Z. ¿Sí? Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿cómo arranco entonces la otra parte? Bueno, ahora escucha mucho cuidado esto. Ahora, para arrancar, que saber qué tipo de vector tengo ahí, yo me voy a la condición del subespacio. La condición del subespacio me dice a mí que la primera componente es ¿quién? Quiero X. escucharlo. La primera componente, que es X, es igual a ¿quién? El segundo más el tercer componente multiplicado por 2, o sea, 2 veces el tercero. E. Correcto. Repítetelo tú para que verbalices lo algebraico. Cuando tú llegues a ese punto, ya la cosa va soltándose más. Justo. Ahora, no quedarse en lo algebraico, x igual a y más 2z, no. La primera componente es la segunda más 2 veces la tercera. Pues ahora, como eso me dice la condición, lo sustituyo aquí. Es decir, esto va a ser y más 2z, luego tengo coma y, coma z. ¿Sí? Ujú. Ahora, sustituyo dentro del vector que tiene que estar en la base la condición. Y una vez que sustituyo la condición, para que no se me pille el tiempo, una vez que sustituyo la condición, lo que voy a hacer es desglosarlo en una suma de vectores en donde cada vector dependa solamente de una componente. Repito, una vez que lo tengo así, lo desgloso en una suma de vectores en donde cada vector dependa solo de una componente. ¿Sí? Sí. Porque fíjate, mi vector suma es y más 2z, y, z. En la primera componente, si quiero crear uno que dependa solo de la y, en la primera componente aparece la y, sí, coloco la y. En la segunda componente aparece la y, sí, coloco la y. En la tercera aparece la y, no, coloco cero. Vale. Luego, ahora quiero otro que dependa solo de la z. En la primera componente aparece la z, sí, 2z, coloco 2z. En la segunda componente aparece la z, no, pongo 0. En la Vale, tercera componente aparece la z, sí, pongo la z. vale, ¿Sí? vale.
Ok, y ahora una vez que ya tengo dos vectores solamente dependientes de una componente, saco como si fuera un factor común de esos vectores las componentes respectivas, la y la z. Y una vez que saco las componentes y z, tengo los vectores que están en la base. Vale. Entonces, se supone que ahora, entre comillas, entonces se supone que ahora esa base de ese subespacio que llamamos W, van a ser los vectores 1, 1, 0, y ahora tengo al 2, 0 y 1. ¿Sí? Entre Ujú. comillas. ¿Por Sí. qué? Porque hasta este momento yo he tomado la condición del subespacio y he sacado de la condición del subespacio, voy haciendo como una especie de combinación lineal inversa, porque fíjate que es lo opuesto de lo que hice anteriormente, los voy desglosando como hacia atrás y tengo los vectores de la base. Pero de momento, lo único que puedo asegurar de ellos es que son un sistema generador. Ahora, automáticamente estando allí, son un sistema generador. ¿Qué me faltaría verificar? Que son linealmente independientes. Perfectísimo. Ahora, ¿cómo lo hago? Con el rango. Con el rango, independientemente de que sea una matriz cuadrada o no, recuerda que el rango se lo puedo aplicar aplicando Gauss. Si es una matriz no cuadrada. Si es una matriz cuadrada, pues es más rápido hacer determinante. Justamente calcula el rango de ese conjunto de vectores. Los pongo por filas, be careful about this, por filas en una matriz y la triangulo. Pero aquí no hay mucho que Y la hacer. triángulo. Ahora, lo único que tengo que hacer, ajá, lo único que tengo que hacer es que este sea cero. Es decir, esto va a ser la fila número 2 menos dos veces la fila número uno en la fila número 2. Es decir, tengo 1, 1, 0 y ahora tengo a 0, tengo a menos 2 y tendré a 1. ¿Sí? Ujú. Y una vez que estoy ahí, it's all complete, porque fíjate, ya está triangulada. Como ella no es cuadrada, ya el triángulo sería como una especie de trapecio. Ahora, esto que está aquí ya está triangulado. Ahora, Vale. como está triangulado y no one disappear, es decir, nadie se desapareció, entonces los vectores son linealmente independientes. Es decir, nadie desapareció, entonces los vectores son linealmente independientes. Ahora, Ujú. esto es muy importante, que la gente suele confundirse en esto. Ahora, ¿quiénes constituyen la base como tal? ¿Los que quedaron de la triangulación o los originales? Repito, ¿Te ahora, quedaron? ¿quiénes son No, no, los originales. no los originales? Porque los que tú sabes que generan al espacio vectorial son los del comienzo. Ahora, estos son LI y estos son LI también. Es análogo, pero los que son un sistema generador son ellos. Ujú. ¿Sí? Ok, entonces ahora evidentemente entonces, ahora así ese conjunto de vectores son una base y ojo con esto, ahora son una base de ese subconjunto que llamamos W. ¿Sí? Ujú. Ok, y yo concluiría el día de hoy con lo siguiente, que lo mencionaste por ahí. Ahora, hay bases importantes, muy importantes, que siempre me funcionan a mí como neutro, que son las bases canónicas. Y también las bases canónicas se utilizan para los cambios de base, ¿no? Ahora, las bases canónicas y las bases canónicas originales, bueno, las más sonadas son la de R a la 2 y la de R a la 3, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿cuál será la base canónica de R2? O sea, 1, 0 y 0, 1. Correcto, muy bien. Y ahora, ¿y cuál será la base canónica de R3? 1, 0, 0, 1, o sea, 0, 1, Correcto, 0 y 0, 0, 1. correcto, correcto. Y ahora,
Con esta pregunta concluyo. Ahora, ¿y por qué esas son las bases canónicas? O sea, ¿de dónde salen? De la forma escalonada, bueno, de la de, sí, de forma ¿Que la forma escalonada, escalonada de quién? de una matriz de identidad, no sé. Exactamente, de la matriz identidad, lo cual escuchar esas cosas me complace. De la matriz identidad, cualquier base canónica que tú estés creando, tú la vas a sacar de la matriz identidad, porque en realidad las bases canónicas es tomar las filas de la matriz identidad y ponerlo como vectores, ¿sí? Ujú. Sí. Ok, entonces en esta sesión yo no voy a añadir más nada y en la otra, en el caso de que vayas a continuar, pues evidentemente ya yo voy a hacer todo el resto del contenido porque me gusta ir incrementando el nivel poco a poco.